Buen día, Eva, buen día, Diego, y a toda la audiencia. La verdad que es un honor en esta fecha tan importante en la cual conmemoramos 85 años de la firma del protocolo de paz firmados entre Paraguay y Bolivia después de aquel conflicto bélico que tuvimos. Coronel, sé que esto está vinculado un poco a Hacienda, pero hasta donde estaba yo mirando son 60 los que quedan con vida y después muchos soldados que ya descansan en paz para honrar la memoria de quienes defendieron nuestro suelo chaqueño, para ir recordando a poco cómo empezó todo esto, coronel, por qué se dio inicio a esto que algunos consideran que incluso ya por el 27, 28 ya incluso aparentemente hubiese comenzado, pero que se prolongó su inicio hasta el 32. Por qué, coronel? Bueno, la verdad que un conflicto armado no se da de la noche a la mañana, sino que se agotan las instancias diplomáticas. Y una vez que las instancias diplomáticas son agotadas, entonces se emplea la fuerza, ¿verdad? En ese sentido, solamente quiero manifestarle de que hay varios antecedentes, inclusive ya en el año 1907 el Tratado Soler-Pinilla, donde establecía claramente algunas reglas que debían cumplir ambos países, ¿verdad? Sin embargo, no se respetó Bolivia ese protocolo, y ya digamos, en el año 1927, cuando suben, digamos, la temperatura ya con el asesinato del teniente Adolfo Marcial Rojas Silva, que inclusive era muy amigo de nuestro gran poeta Emiliano Rivarola Fernández, más conocido como Emiliano R. Fernández, quien compone aquella famosa canción que se titula Rojas Silva Arecabo. Sí, así mismo, y posteriormente también otros hechos que van sucediendo, como lo que ocurrió en el Fortín Mazamaclay, después con el Centro de Estudiantes también, el 23 de octubre. Asimismo, también el antecedente más próximo, ¿verdad?, con la cual prácticamente se inicia el conflicto armado de la Guerra del Chaco, guarda relación con el ataque al Fortín Carlos Antonio López, ubicado a orillas de la laguna Pitiantuta. Este es un fortín paraguayo, ¿verdad?, que fue atacado por tropas bolivianas el 15 de junio del año 1932. Y ante ese hecho, entonces, el comandante de la Primera División de Infantería, el entonces teniente coronel José Félix Estigarribia, ordena la inmediata recuperación. Y es así que el 16 de julio se recupera el Fortín Carlos Antonio López, y en represalia Bolivia toma los fortines Corrales, Toledo y Boquerón, 27, 28 y 31 de julio respectivamente. Ante este hecho, en agosto se decreta la movilización general del pueblo paraguayo y se da inicio entonces a la Guerra del Chaco con la primera batalla que tuvimos de Boquerón. Eso fue básicamente como un antecedente, digamos, a aquellos hechos ocurridos, Diego, Eva. Bien, qué interesante, coronel, todo lo que nos está comentando de cómo se daba, y conocer un poco más de cuál era la situación de nuestro país en esa década, ¿verdad? Económicamente, civilmente, cómo estábamos una vez que llegó la guerra paraguaya. Sí, tenemos que tener presente que nosotros en la guerra de la Triple Alianza prácticamente fuimos devastados. Totalmente. Y veníamos saliendo de esa situación, ¿verdad? Sí. Inclusive, digamos, no había tantos varones en aquella época, y armar un ejército, digamos, a completar con la dotación era un poco difícil. Es por eso que el Paraguay, digamos, apenas pudo movilizar 150,000 personas, ¿verdad? En tanto que Bolivia movilizó 250,000 personas para, digamos, a lo largo de este conflicto armado. ¿Qué edad aproximadamente tenían un promedio, digamos? Porque estábamos haciendo un cálculo, coronel, con Diego hace instantes, y si hay sobrevivientes, deben tener entre 100 años y un poquito más, y por lo que calculamos que muy jóvenes eran aquellos que fueron a combatir. Sí, de hecho que hubieron muchos jóvenes de 15 años, inclusive de 16 años, que se presentaron para esa guerra. Y lo digo a ciencia cierta porque mi finado padre a los 15 años fue detrás del hermano. Entonces, inclusive terminado la guerra, él cumple con su servicio militar obligatorio. Y aquí muchos jóvenes
y no solamente jóvenes, porque tenemos que tener presente que para este conflicto armado se presenta también un héroe de la Guerra Grande, me refiero al coronel Provenzino Oviedo, que tenía 92 años de edad para esa fecha, y digamos, él se presenta también. De hecho, que no combatió, estuvo en el teatro de operaciones, pero el soldado cuando le veía ahí el combatiente paraguayo, los jóvenes se inspiraban tanto y eran capaces de atropellar cualquier cosa al ver a un héroe de la guerra de la Triple Alianza que se alistó también. Tenemos que tener presente también que otros de los oficiales, como el entonces coronel Eugenio Alejandrino Garay, se presentó y tenía 70 años de edad y que hizo una hazaña, digamos, cuando tomaron los pozos de Irendagüe, que caminaron con una temperatura de 50 grados, aproximadamente 70 kilómetros de distancia. O sea que lo que hicieron nuestros héroes, nuestros antepasados, es imposible de, digamos, de dimensionar. Uno tiene que estar en esos sitios para poder, digamos, decir, qué bravo que fueron nuestros soldados. Coronel, ¿qué es lo que tanto tentaba del territorio chaqueño? Ya sea desde el lado boliviano, desde la visión de Paraguay, si bien uno defiende su suelo de por sí, pero ¿qué había de tentador en esta tierra? Bueno, básicamente, yo te digo que el Paraguay defendió su territorio, su integridad territorial, ¿verdad? Es por eso que, digamos, todo el pueblo paraguayo, sin distinción de clases sociales ni de, digamos, condiciones políticas, acudieron todos en defensa de su territorio. Eso mismo no ocurrió, ¿verdad? Del lado de Bolivia, muchos inclusive fueron obligados, ¿verdad? Prácticamente venían a pelear por un terreno desconocido, que no era inclusive su ambiente operacional, y los paraguayos dominaban. Claro, ahora, esa por ahí fue una de las mayores ventajas, digamos, coronel, que teníamos nosotros, que conocíamos demasiado bien el suelo donde se estaban llevando a cabo todas esas batallas. Y también tenemos que tener presente que Bolivia venía de perder su costa en el Pacífico, ¿verdad? Contra Chile. Entonces era una forma de reivindicar su honor, el honor del pueblo boliviano, ya que nosotros estábamos prácticamente, digamos, sin un ejército moderno, estábamos saliendo, recuperándonos de la guerra de la Triple Alianza. Entonces, hasta sería como pan comido para recuperar la dignidad, digamos, del pueblo boliviano, y también tener una salida al mar a través del río Paraguay. Básicamente, sí. Cosas así como curiosidades, ¿qué papel jugaron la música, el idioma guaraní y otras cuestiones muy típicas de la cultura paraguaya? Y la verdad que tuvo sus efectos muy importantes, positivos, ¿verdad? El idioma guaraní sabemos perfectamente que muchas veces a nosotros mismos los paraguayos nos cuesta, digamos, entender. Y bueno, imagínate lo que fue en aquel entonces la comunicación radial, que muchas veces era interceptada por el enemigo, pero no se podía descifrar fácilmente lo que decían nuestros compatriotas. Porque hablaban en guaraní. Sí, de la misma manera, digamos, la música que, digamos, levantaba la moral, y varios de nuestros combatientes héroes de la guerra compusieron canciones como la de 13 Tuyutí. La de 13 Tuyutí, que fue escrito por Emiliano R. Fernández. En pleno campo de batalla él participó, estuvo en el regimiento 13, y en la primera batalla de Nanagua él se inspira para componer, digamos, ese tema musical. Es más, en una de sus estrofas dice: "Tuve Trapetepe o la victoria, regimiento 13 o Pucabilní. Coan y Catumas y la historia no vamos a enjarras a Guaraní", y le motivaba al soldado. Era impresionante con las canciones. Otro gran también profesor, Herminio Jiménez, que estuvo como el director de banda del Comanchaco, quien compuso la canción Fortín Toledo. Inclusive en una de sus estrofas dice: "Fortín Toledo, glorias de las glorias, donde el Paraguay supo defender su derecho justo, su soberanía, paraguayos todos hemos de vencer". Yo creo que esas palabras llegaban hondo al soldado, y bueno, se inspiraban para seguir luchando, no solamente contra el enemigo, sino que contra, digamos, esa naturaleza hostil misma, sí, que es la del Chaco. Mira, coronel, y en esa letra que estaba citando dice Icocuepeguaya o Copí. O sea que con machete estaban cortando cabezas. Te cuento por qué dice ese Emiliano. Emiliano relata totalmente los hechos ocurridos. En Managua estaba la 5ª División de Infantería, que estaba comandada por el coronel Luis Irarzábal.
Esta quinta división tenía, digamos, dos regimientos de infantería. El regimiento 724 de Mayo y el regimiento número 13 Tuyutí, en la cual estaba prestando servicio Emiliano. Sí. En el otro sector estaba el regimiento de caballería número 4 a Cacarayá y el regimiento de caballería número 5 a Cadera. Y en la reserva está el regimiento de caballería número 3 Coronel Mongelós. En un momento dado escaseaban, inclusive se tuvo que hacer, digamos, abastecimiento aéreo de municiones. Y cuando se lanzaba, muchos de los, digamos, el 60% de esos cartuchos que se lanzaban quedaban inutilizados por el impacto cuando caía en la tierra. Entonces no se contaban con muchos cartuchos. A cada combatiente se le entregó entre 3 a 5 cartuchos nada más. Y con la orden de economizar otra vez esos cartuchos para no disparar al tanto cohete porque era terrible, ¿verdad? Entonces, ¿qué hace el regimiento de caballería número 5? El comandante le ordena a sus soldados para que afilen bien sus machetes. Y si alguna vez ustedes tienen la oportunidad de ir a Managua y ver el sector que defendió, es un sector, un pastizal. Entonces, en ese sector ellos se escondieron entre el pastizal y cuando atacaron las tropas bolivianas, ellos se levantaron con machetes, digamos, y defienden ese sector a machetazos. Por eso dice, Aba y a Canhueco, a Pepe, a Cadera, Cuera o Mozarambí, a los circa, Machete, Jaimbepe y Cocuepe, Guaycha, la mitad aquí. Por eso es que ya no dicen una esas letras, digamos. Yo, coronel, escuchando un poco, y de hecho lo hacíamos al inicio del programa 13 Tuyutí, se nos eriza la piel, nos emociona y ¿por qué no nos llena de orgullo también esto que es parte de nuestra historia? Y si bien se llegó a un tratado, a un acuerdo, ¿qué perdió Paraguay? ¿Qué ganó Paraguay? ¿Quién salió victorioso moralmente, por así decirlo, de esta guerra? Sí, yo creo que moralmente el ejército paraguayo. Pero en un conflicto armado, nadie sale ganando. Ambos contendores pierden. Económicamente un país queda atrasado, en fin, socialmente, porque imagínate cuántas vidas se pierden. Sí. Entonces, eso afecta. ¿Cuántas digamos, madres, cuántas esposas quedaron sin ese brazo fuerte para tratar de, digamos, dar el sustento? Las mujeres paraguayas, tanto después de la guerra de la Triple Alianza, así como después de la guerra del Chaco, fueron las que tuvieron que reconstruir nuestro país, las que empuñaron el machete, la azada, el arado, para quitar nuevamente a nuestro país, digamos, de esta catástrofe que es el conflicto armado. Y si de repente hago una analogía con la pandemia actual por la cual estamos atravesando y que prácticamente en estos 2 meses y medio mucha gente se ven desesperada ya por de repente no tener trabajo, por no recibir la remuneración. Imaginémonos un poquitito qué habrán pasado con aquellas mujeres, con aquellas familias que quedaron desamparados, digamos, sin ese brazo fuerte, sin el sustento correspondiente. Coronel. Sí. A mí me encanta lo que estás... ¿Cómo se nota que sabes primero para destacar? Coronel, te quiero contar algo y decime si tiene algún valor desde lo histórico. Sé que tiene, pero quisiera que vos lo describas. A mí me tocó hacer el CIMEFOR en la Marina. Exacto. Y me tocó hacer en lo que es el Cañonero Paraguay. ¿Te dice algo? ¿Y te dice algo el punto 30, coronel? Sí. Mira, el cañonero, los cañoneros Paraguay y Humaitá fueron hechos por el capitán José Bozano y esas 2 embarcaciones llegan recién en mayo del año 1931. Tenemos que tener presente que por qué el Paraguay no, como me hizo la señorita o señora Eva, me hizo la pregunta antes del por qué Paraguay, por ejemplo, tuvo que aguantar. El Paraguay no estaba en condiciones bélicas en 1927 ni en 1928 para hacer frente todavía a Bolivia. Recién cuando se adquieren los armamentos, así también como los 2 cañoneros llegan a Paraguay, tienen la condición. Estos cañoneros tenían condiciones de poner 2 regimientos en menos de 48 horas en el teatro de operaciones. O sea, la capacidad de transporte, de logística y personal era terrible. Entonces, digamos, con esos materiales de guerra recién nosotros pudimos, digamos, entrar en un conflicto bélico para poder defender nuestra integridad territorial. Y la verdad que son emblemáticos estos 2 cañoneros. ¿Y el punto 30, coronel? El punto 30 es el armamento que el paraguayo disponía, ¿verdad?, para la guerra. Digamos, el fusil Mauser, punto 30, que fue hecho en la fábrica de Oviedo de España.
En España se mandó en el año 1927 durante el gobierno del doctor Eligio Ayala, que de las reservas del Estado él mandó a hacer, mandó a confeccionar 10.000 fusiles Mauser modelos paraguayos. Y estos fusiles llevaban la sigla MP, modelo paraguayo, MP. Entonces, tuvieron algunos desperfectos en el Chaco y ocasionaron la muerte de algunos soldados nuestros. Entonces los paraguayos enseguida le bautizaron, como tenía la sigla MP, le bautizaron como Mata Paraguayo. Seguramente que habrás escuchado también los famosos fusiles Mata Paraguayo. Y algunos que también pudo, entiendo, coronel, rescatar o sacar, no sé cuál es el término apropiado en cuestiones bélicas, con la firma, pero del sello boliviano. No, de hecho que muchos, te comento que algunos fusiles ametralladoras, el Paraguay adquirió el Maxim, pero era mucho más pesado que el fusil Breno, que utilizaban los bolivianos, que adquirieron los bolivianos. Entonces, en algunos enfrentamientos, como los bolivianos abandonaron ese armamento, el paraguayo dejaba su FA y llevaba el otro porque era más liviano, era, más ligero. De la misma manera también con los fusiles bolivianos eran un poquito más ligeros, entonces el otro era pesado. Coronel, le cuento lo que a mi compañera, como yo fui al cuartel, claro. Ese es tiro por tiro. Ajá. Y me acuerdo que mis instructores me decían, mucho cuidado con el hombro porque te puedes dislocar, claro. Porque patea muy fuerte. El punto 30, el de madera, aquel que fue al cuartel me estará entendiendo de qué estamos hablando. Me causa gracia porque es tan paraguayo, esa viveza que tiene el paraguayo y desde tiempos remotos, como se suele decir. Y coronel, una última mía, ¿verdad? Para ir cerrando, usted nos comentaba que su padre también estuvo en la guerra, o quizás conozca alguna anécdota que le marque o que usted diga tan extrema fue la situación por la que tuvieron que atravesar estos héroes, algo que nos pueda contar y compartir para que podamos dimensionar también esta situación. Yo además la verdad que manejo muchísimas anécdotas, pero quiero comentarles a ustedes y a la audiencia de una mujer, de una señorita de tan solo 17 años de edad que se vistió de soldado para ir a la guerra. Esta señorita cumpliéndole una promesa a la madre muy enferma que estaba a punto de morir, va en busca del hermano que estaba en la guerra. Esta señorita se viste de soldado y se presenta. Como que al principio se hizo las inspecciones, pero después, como nosotros necesitamos soldados, los que se presentaban ya sin inspección iban al Chaco. Y es así que esta señorita se presentó y pasó desapercibida porque se le bajó el pelo, y en Anagua le encuentra al hermano y le entrega el recado correspondiente diciéndole que su madre está muy enferma. Pero la condicionante para salir de la guerra del teatro de operaciones era o estar enfermo o estar herido. Y en ese sentido él le dice, pero pues yo con hacer aspirina y me herido, le dice. Y le dice la hermana, entonces hipotático mamá o manón de chagre. Y entonces esto cala hondo en él y toma la decisión de desertar. En tiempo de guerra, la deserción, y Diego lo ha de saber porque habrá estudiado cuando hizo el periodo de Cimefor, sabe bien que la deserción es, penado con el fusilamiento. Y es así que tuvo tanta mala suerte que ni 24 horas pasaron, fue tomado nuevamente y fue juzgado y le salió la pena de muerte por fusilamiento. Hasta donde recuerdo, eso nunca se aprobó de la ley, a propósito, si bien hoy la vi. Hasta hoy día sigue vigente. Sí. En tiempo de la guerra, entonces entra en vigencia esa ley. Y les cuento que cuando estaba formando el pelotón de descarga y el joven soldado ya para ser fusilado en el paredón, sale, y como nuestro idioma guaraní también no distingue género, sale y dice la hermana, si es la culpable ese hermano, oye de ser tajagüere. Entonces Irazábal ordena que le pongan en su reemplazo, pero en la web. Qué fuerte, ¿no? Y le ponen, y ella va con la frente altiva, 17 años de edad, frente altiva, asumiendo la responsabilidad de sus actos, como diciendo, yo soy culpable entonces y voy a asumir, los hechos, ¿verdad? Es así que entonces cuando está ya en el paredón, ella, y se prepara nuevamente el pelotón de fusilamiento, el hermano de rodilla le suplica, anímate yucate hermana, dice. Entonces Irazábal se sorprendió, manda a llamar al personal de la sanidad, le inspecciona y viene el parte correspondiente diciendo que no solamente era una mujer, sino una doncella.
Y la Saba le perdona la vida, y no solamente le perdona la vida, sino que le asciende a sargenta, la sargenta Nanagua Manuela Villalba, conocida también por muchos historiadores como la Juana de Arco paraguaya. Es más, esto caló tan hondo y Indazábal que nunca más tomó decisiones drásticas de fusilarle a nadie. Esa yo creo que es una historia que todos los paraguayos tenemos que me saber. dio piel de gallina, coronel, y nos encantó escucharte. Se nos fue el tiempo y ojalá Sí. tuviéramos un mayor tiempo. ¿Sabes cómo es la televisión? Por más que te dimos un tiempo enorme, nos encantó escucharte, pero creo que faltó más. Y más en esta pandemia en la que muchos, coronel, y vos habrás visto, en los Sí. desfiles que era tradicional, el chico de la escuela, el chico del Claro. colegio, siempre iba a un lugar específico. En nuestro caso de Villaliza eran Tres Bocas, otro de Asunción en Calle Sí. Palma, y así sucesivamente. Sí. En su municipio hacía desfiles para recordar y homenajear, pero hoy no lo podemos hacer para evitar la aglomeración. De todos modos, con este espacio de noticias también nosotros queremos rendirle nuestro homenaje a aquellos veteranos y veteranas de la Guerra del Chaco, y más aún con su aporte histórico, coronel. Muchísimas gracias y estamos a las órdenes. Me dio piel de gallina. Gracias, el coronel Roberto Olmedo, especialista en guerra.